Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo hoy voy a continuar con este tema tan interesante, cómo realizar el análisis incremental para mejorar la toma de decisiones entre proyectos. Y en esta segunda entrega vamos a continuar con el flujo de efectivo incremental que habíamos trabajado ya en la sesión 1. Recordemos que partimos de que estos flujos incrementales se dan cuando el proyecto se realiza. Hay que hacer el contraste, la comparación del con o de sin el proyecto. Les comento, solo los flujos efectivos incrementales deben ser tomados en cuenta en el proyecto. Y para determinar si un flujo de efectivo es o no incremental, la pregunta fundamental es ¿qué pasaría con el flujo de efectivo si el proyecto no se hiciera? Entonces, si vemos que tiene un impacto relevante con el proyecto, entonces sería un flujo de efectivo incremental. Pero si esta situación no se genera sin la presencia del proyecto, entonces no es un flujo de efectivo incremental. En pocas palabras, tenemos que ver también la diferencia de los costos hundidos, sunk costs. Las finanzas tradicionales distinguen entre los costos hundidos y los costos incrementales. Los costos hundidos son aquellos que han sido incurridos en el pasado y que no podrán ser recuperados, sea cual sea la decisión con respecto a un proyecto, mientras que los costos incrementales son aquellos costos futuros que provocará una alternativa en comparación de otra. La regla normalmente aceptada es que solo los costos incrementales deben ser tomados en cuenta en la evaluación de un negocio. Esto es muy relevante e importante tomarlo en cuenta. Algunos ejemplos de flujo de efectivo incrementales incluyen los ingresos adicionales propios del lanzamiento del proyecto, los costos adicionales, que son gastos directamente relacionados con la decisión de este proyecto, los ahorros en costo que puede permitir el proyecto, los gastos de inversión, que son los desembolsos iniciales necesarios para poner en marcha este proyecto, flujo de efectivo de cierre, en caso que el proyecto con ciclo de vida finito, los flujos de efectivo generados por la venta de los activos al final del proyecto también se van a considerar como flujo de efectivos incrementales. Para todo aquello está correcto, pero también deben aplicarse herramientas de presupuesto de capital sofisticadas como el valor presente y neto, VAN, y la tasa interna de retorno. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que complementar con los indicadores del proyecto de inversión ya conocidos. Casos adicionales para desarrollar esto en Excel. Vamos a ver dos casos adicionales. Uno referente a la empresa Caso SAC, donde desea renovar su equipo actual de construcción por una máquina más moderna que le permita disminuir su costo de operación. La vida útil económica para ambas alternativas es de 4 años y los valores se presentan a continuación. Ahí tenemos información para el equipo actual, para el equipo nuevo, y en función de aquello vamos a ver y dar respuesta a una pregunta concluyente. Pregunta: ¿se recomienda efectuar la renovación del equipo de construcción? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Y cuál sería la metodología para desarrollar este tipo de casos? Otra situación podría ser esta, la que plantea, por ejemplo, la empresa Confecciones Líder dentro de su plan de crecimiento, ya que dentro de su estrategia de desarrollo va a incrementar su venta de una de sus líneas de producto, por lo cual tiene que desarrollar algunas inversiones, así como incorporar nuevo personal capacitado para tal fin. Y tenemos la información tanto de la situación actual como en el caso que se desarrolle este plan de crecimiento. Bien, la pregunta final sería: ¿se recomienda efectuar las nuevas inversiones de este plan de crecimiento? ¿Cómo sería la metodología para desarrollar este modelo en Excel? Bien, si quieres aprender todo aquello, por favor, continúa con nosotros. Bien, continuamos con la parte práctica. En la referencia de este tutorial vamos a colocar el enlace de la parte 1 de este tema, donde presentamos ya la plantilla inicial de Excel, donde teníamos molde, el caso 1, el caso Feature 1 y el caso Feature 2. Hoy vamos a continuar en este desarrollo con el caso propuesto de la empresa Casa SAC. Esta empresa desea renovar su equipo actual de construcción por una máquina más moderna que le permita disminuir sus costos de operación. La vida útil económica de ambos equipos es de 4 años. Se presenta a continuación
los valores de los equipos con sus ingresos y costos anuales esperados. El equipo actual tiene un valor de venta hoy de 10.000 unidades monetarias, el costo de operación anual fuera 500, los ingresos anuales serían 5.500, valor de depreciación anual 2.500, valor de venta dentro de 4 años de este equipo actual 7.000. En ese instante el valor en libros es 0. El equipo nuevo tiene un valor de compra, o sea, la inversión de 14.000 unidades monetarias, el costo de operación anual sería 200, los ingresos anuales serían 8.500, el valor de depreciación anual sería 3.500 y el valor de venta dentro de los 4 años al final de este ciclo sería 9.000. Constancia también que el valor en libros es igual a 0 en ese instante. Determinar la conveniencia de efectuar el cambio mediante un análisis de flujo efectivo incremental si la tasa de impuestos es 30% y la tasa de descuento es del 12% anual. Con toda esta información, la pregunta de fondo es: ¿se recomienda efectuar la renovación del equipo de construcción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la metodología? Bueno, yo les propongo un método muy práctico y sencillo. Primero, establecer el flujo de efectivo sin proyecto. Esto sería la primera parte, donde podemos ver sus indicadores. Luego veremos el flujo de efectivo, pero con el proyecto. ¿Qué pasaría si realizamos el proyecto? ¿Cuáles serían sus valores? ¿Cuáles serían sus indicadores? Y finalmente el flujo de efectivo incremental, que sería la diferencia. Y en función de aquello tomaremos una decisión. Bien, lo primero. Con la información dada, en este caso del equipo actual, vamos a plantear el flujo efectivo sin el proyecto, donde tenemos las ventas, tal como se ha indicado. Recuerden que todo esto sale de esta información: las ventas, los costos y la depreciación, y la venta del activo. Recuerden que este activo al final de su ciclo se va a vender en 7.000. Perfecto, ahí está la venta del activo. No hay contraparte porque el valor en libros es 0. Perfecto. Obtenemos la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos le calculamos el impuesto, que es del orden del 30%. Ahí está el impuesto. Al deducir la utilidad antes de impuestos menos el impuesto, obtengo la utilidad neta. A esa utilidad neta le agregamos la depreciación, que fue un efecto contable. Yo tengo los flujos de efectivo neto. Perfecto. Y como verán ustedes, si yo descuento estos flujos futuros y los actualizo a un valor de tasa de descuento del 12%, obtengo 16.023. La TIR en este caso no tendría valor porque la inversión en el momento 0 es 0. Porque recuerden, acá trabajamos con el concepto de costo hundido. Si esta inversión ya se realizó, en el momento 0 no hay esa inversión. Por eso que no encontramos un valor de TIR. Perfecto. El flujo de efectivo con el proyecto, nuevamente la información que se da aquí en esta parte del enunciado. Vean ustedes todos estos datos. Esos datos los voy a plasmar ahora en su propia plantilla. El flujo de efectivo, pero con el proyecto. Tenemos las ventas, tenemos los costos, tenemos la depreciación. Esta venta de activo, porque yo tomo la decisión de realizar la inversión de la nueva máquina, la máquina anterior ya no se va a usar. Por lo tanto, en el momento 0, tengo la venta de este equipo. ¿Se dan cuenta? Logro la utilidad antes de impuestos. También un detalle. En el último año, la propia máquina nueva se vende. Según dato de problemas, en 9.000. Y su valor en libros es 0. Por eso que notarán ustedes que tengo venta de activo en el año 0, lo referente a la máquina inicial. Y también tenemos 9.000 como venta de activo en el año 4, al finalizar el año 4, como consecuencia de la propia decisión de este nuevo equipo. Tengo la utilidad antes de impuestos, quitamos los impuestos, logramos la utilidad neta, le sumamos la depreciación, yo tengo los flujos. En este caso particular, en el momento 0, también tengo una inversión que es la adquisición propia del equipo. ¿Perfecto? Ok. Hacemos todos los ajustes, logro los flujos y con ello a la tasa de descuento del 12% calculo el VAN, que se obtiene con la función BNA a la tasa del 12%, se actualizan los flujos y le agrego la inversión. Yo obtengo este valor. Y obtenemos también la TIR del flujo
del propio proyecto, con los elementos que hemos comentado. Finalmente hacemos el flujo de efectivo incremental, que no es más que la diferencia entre lo presentado con el flujo del proyecto con el flujo sin el proyecto. Así hacemos las comparaciones para cada ítem, ya sea en las ventas, ya sea en los costos, ya sea en la depreciación, y vamos definiendo elementos hasta que finalmente logro que el flujo de efectivo neto propiamente incremental. Calculamos el BAN y calculamos el TIR. Como el BAN es positivo y esta TIR es mayor que la tasa de descuento del 12%, la conclusión es que se recomienda efectuar la renovación del equipo de construcción. Vean ustedes que este proceso ha sido muy simple, práctico, siempre y cuando tengamos armado 3 situaciones. Vuelvo a repetir: el flujo de efectivo sin proyecto, el flujo de efectivo con el proyecto, con sus indicadores, y el flujo de efectivo incremental, donde finalmente si esta diferencia genera un BAM positivo y una TIR superior a la tasa del descuento, por lo tanto la recomendación sería efectuar la renovación del equipo de construcción. Esto sería la lógica para este caso de la empresa Casa SAC. Vean ustedes qué importante era la metodología. Vamos al caso 3. El caso 3 es un poquito más elaborado. Se trata de la empresa Confecciones Líder SAC. Dentro de su plan de crecimiento, ha decidido incrementar sus ventas en una de sus líneas de producto, para lo cual deberá hacer nuevas inversiones, así como incorporar nuevo personal capacitado para tal fin. Con respecto a las inversiones, serán para mejorar infraestructura, como renovar equipos tecnológicos por una línea más moderna que le permita cubrir la nueva demanda de sus clientes. La vida útil económica será de 5 años. Se presenta a continuación los valores de ambas situaciones, con sus ingresos y costos anuales esperados. La situación actual es: ¿qué pasaría si no hacemos este plan de crecimiento? Este es mi valor de venta, este es el costo de operación, estos son los ingresos anuales, este es el valor de la depreciación y el valor de venta dentro de 5 años del equipo. Perfecto, o de los equipos. Esa es la situación actual. Si implementamos el plan de crecimiento, el valor de la inversión, incluyendo infraestructura, sería de 50.000. Los costos de operaciones anuales serían 25.000, ingresos anuales 75.000, valor de depreciación 8.500. Asimismo, el valor de venta de los nuevos activos dentro de 5 años será de 15.000 unidades monetarias. En ambas circunstancias, el valor en libro va a ser igual a 0. Determinar la conveniencia de efectuar el cambio mediante un análisis de flujo de efectivo incremental si la tasa de impuesto es 30% y la tasa de descuento 12% anual. Conclusión: la pregunta de fondo es: ¿se recomienda efectuar las nuevas inversiones del plan de crecimiento? ¿Es recomendable o no recomendable? ¿Cuál es la lógica de la solución? De igual manera, hacer un flujo de efectivo sin el proyecto, sin este plan de crecimiento, hacer otro flujo de efectivo con el proyecto y finalmente el flujo de efectivo incremental. Bien, como ya habíamos indicado, el primer flujo, que es sin el proyecto, va a jalar esta información de la situación actual, donde tenemos el valor de venta, los costos, la depreciación, la venta del activo, la utilidad que se va a valorar antes de impuestos, los impuestos, la utilidad neta, le agregamos la depreciación, ya que la depreciación es un efecto contable, y finalmente logramos los flujos. Como ven ustedes, la inversión en esta situación se da como un costo hundido, por lo tanto no se toma en cuenta. Hacemos el BAN a través de la tasa de descuento del 12%, actualizamos los flujos futuros a esta tasa y le agregamos la inversión, que reitero, en esta primera parte la inversión es 0 porque es un costo hundido. No hay TIR, por lo tanto trabajamos únicamente con este indicador, pero tenemos la plantilla de los flujos. Ahora hacemos el flujo efectivo con el proyecto, en este caso proyecto de ampliación, colocamos las ventas, colocamos los costos y todo lo demás. Perfecto. Y acá tenemos ahora que como inversión tenemos estos 50.000. Como contraparte de estos 50.000 tenemos los 15.000 que ingresan en el año 5 por la venta justamente de ese activo nuevo, y también tenemos como ingreso por la venta de los activos que vamos a renovar en esta compra de 25.000. Perfecto. Con eso logramos el BAN y el TIR del flujo de efectivo con el proyecto.
Como ya hemos explicado, luego viene la parte de flujo de efectivo incremental, que es la diferencia entre los valores de el flujo de efectivo con el proyecto menos el flujo de efectivo sin proyecto. Esas diferencias se plasman en estos valores y obtenemos los flujos de efectivo incrementales. Calculamos de esta línea última que el BAN al 12% y la TIR. Como ven ustedes, el BAN es positivo y la TIR es igual al 25%, un valor mayor que el 12% que era la tasa del descuento. Por lo tanto, la conclusión es que se recomienda efectuar las nuevas inversiones de este plan de crecimiento. Perfecto, amigos. Entonces, con esta metodología de los flujos de efectivo incrementales, podemos evaluar este tipo de circunstancias y mejorar la toma de decisiones. Espero que estos aportes hayan sido de vuestro interés. Muchas gracias.